Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos con algo que me piden mucho y es ¿qué es una win condition? ¿Cómo funcionan? ¿Qué cartas son? Porque muchas veces hablamos aquí en los videos y digo win condition, muchos me preguntan ¿qué es eso? Y bueno, hoy se lo voy a explicar sencillamente y lo primero es lo básico. Una win condition es toda aquella carta que como función principal es destruir, atacar, tumbar la torre del rival. Es decir, que no tienen otra cosa. Se les puede pasar 10.000 Larrys por el frente, pero van directo a la torre de una con todo. ¿Sabían que el trío mosqueteras es una win condition? La verdad, no sé qué pensar. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan y si quieren le hacemos un video aparte. Principalmente empezamos acá con las beatdowns o la base, digamos, de las win condition, porque estas son las más obvias. Y es que, bueno, tenemos el gigante noble, duende gigante, sabueso, golem, gigante eléctrico y golem de elixir. Una característica de estas cartas que terminan siendo mazos beatdown. Si no sabes qué es un mazo beatdown, puedes agarrar y tranquilamente ir al video que está arriba, que explico los tipos de mazos y cómo se conforman. Pero por lo general, los mazos beatdown son mazos pesados, que empiezan más o menos entre los 3.8 elixir para arriba. De coste medio, este coste medio que ven acá en pantalla. Cada una tiene sus características diferentes, diferenciales, que te van a servir más o menos según con qué cartas las acompañe. Porque eso es muy importante, las vas a tener que acompañar con alguna carta porque solas por lo general no van a terminar llegando si el rival las defiende obviamente bien. Entonces vas a tener que siempre empezar con ellas desde atrás. Eso es lo que se estila, lo general, es empezar con, por ejemplo, un golem desde atrás y empezar a ir lanzando unidades desde atrás como un príncipe oscuro, un bebé dragón, para que vayan defendiendo al golem de cualquier unidad que el rival pueda llegar a utilizar para defender a esa win condition, que en este caso puede ser un golem, un gigante noble, un sabueso de lava. Todas estas unidades, aunque tienen la funcionalidad de atacar directamente a la torre, hay algunas, como puede ser el gigante eléctrico o el duende gigante, que tienen, digamos, un plus que, por ejemplo, el duende gigante agarre con sus duendes con lanza, puede defenderse de algunas unidades fácilmente, por ejemplo, unos murciélagos, porque los matan rapidito con las lanzas que lanzan. Además de eso, el gigante eléctrico, por ejemplo, con sus rayos, que cuando le pegan, digamos que es su protección de alguna manera decirlo, va matando también a las unidades, les va haciendo daño y eso es un plus. También, bueno, recordarles acá que, bueno, todas estas unidades, algo, digamos, característicos que pesan bastante en cuanto a elixir y que valen más de 5. Y el golem de elixir, aunque dice que vale 3, en verdad vale 7 porque termina dándole 4 de elixir al rival. Así que el valor o la ventaja es de 7 de elixir. También destacar que, bueno, por ejemplo, el sabueso cuando muere deja sabuesitos de lava que además de poder atacar a la torre, también atacan a otras unidades. Estos que digamos son las de presión, son unidades de presión, unidades muy rápidas, win condition muy rápidas, que la verdad ayudan mucho, especialmente en mazos de Bridgepan. También obviamente los podemos ver en mazos de ciclados, pero lo general es que lo veamos en mazos tipo Bridgepan. El montapuercos lo conocemos mucho por el 2.6, que es un mazo de ciclado, pero también se puede usar en mazos de Bridgepan tranquilamente. Entonces, ¿qué tenemos? La montacarneros, que por ser legendaria obviamente tiene que tener algo diferencial, que hace es que detiene a las unidades, las va dejando y te sirve mucho, por ejemplo, para defender algún globo, también, por ejemplo, alguna peca, dejarla ahí medio tonta en medio de la arena. Y la verdad va muy bien. Montapuercos, que es muy rápido y pega bastante, la verdad es una muy buena unidad. El ariete de batalla, que la verdad cuando pega es una locura. Y que además tiene el plus de que deja 2 bárbaros, que la verdad pueden hacer bastante daño. Y están los puercos reales, que al ser tantos, la verdad si no tienes una unidad que pegue en área, puede ser muy difícil de defenderlos. Estas unidades, como ven, no son una cosa que pesan 6, 7 elixir. Estas que pesan 5, la verdad. Bueno, tú puedes agarrar y encontrarte, las puedes encontrar en algún mazo de beatdown, pero mazo beatdown Bridgepan, que puede ser con P.K. Mega Caballero, que eso seguramente lo hablaremos en otro video con más detalle en los tipos de mazos, pero que por lo general se utilizan en Bridgepan también rápidos, que pueden ser de 3.6, de 3.4, y la verdad son unidades muy rápidas, y por eso es esa presión al puente, llegan de una a la torre y hacen estragos. Esto no es en sí un tipo, pero las quise clasificar así porque son los únicos 2 globos de Clash Royale en sí y que van a la torre. Y hay 2 características que quiero hablar rápidas y técnicas de esto. El globo lo puedes usar tanto en mazos de ciclado como en mazos de beatdown. O sea, lo podemos encontrar desde un 2.9 o 2.8 de ciclado de globo
como lo puedes conseguir tranquilamente en un mazo de sabueso de lava con globo, el popular Lavaloon de 4.5 que pesa una bestialidad. El globo es muy versátil, por eso creo que lo quise apartar un poco, porque con el barril de esqueletos pasa lo mismo. Y la verdad son unidades muy fiables. El barril de esqueletos los puedes poner en muchos mazos y la verdad funciona bastante. Lo puedes encontrar desde un Lockbait que pesará 3.3. Y lo puedes encontrar también en algún esqueleto gigante clonación, que la verdad, una locura. O sea, es una cosa de locos. O un golem clonación con barril de esqueletos, la verdad, que pesan a veces hasta 4.5 y son un desastre. Y son unidades muy versátiles, por eso las quise separar, pero van muy bien en muchos de los tipos de mazos. Y destacar que el barril de esqueletos, además de que la puedes utilizar como un condition, también la puedes utilizar en ciertas ocasiones como una unidad defensiva, dependiendo mucho de la situación, porque al morir deja esqueléticos y la verdad son muy útiles tanto en ataque como en defensa. Antes de seguir, quiero hacer una pausa y algo muy importante, porque muchos se preguntarán, ¿y dónde está el esqueleto gigante? ¿Dónde está la P.E.K.K.A? ¿Dónde está el mega caballero? Y es que no son win condition, muchachos. Son tanques. Son tanques. Son unidades que acompañan muy bien a otras y que obviamente si pegan a la torre, chao torre. Pero no son unidades que su labor principal es ir y destruir esa torre de arqueras. No, porque por ejemplo la P.E.K.K.A se distrae muy fácil, el mega caballero también y el esqueleto gigante también. Si llegan, mucho mejor. Y bueno, pasamos acá con las unidades en las win condition que llegan directo a torre y tienen esa doble funcionalidad. ¿Por qué? Pero antes, bueno, antes de explicarlo, venimos con los rompemuros, que son muy buenos, son una win condition que van directo a torre. Ojito, aquí también pudiéramos, algo que se olvida mucho a la gente, y quiero destacarlo acá, es que uno se olvida que el golem de hielo es una win condition, pero yo lo pondría en otro tipo, sería más como una win condition complementaria, distracción, tipo señuelo, o tanque, porque el golem de hielo, aunque su función es llegar a la torre, la verdad es que el golem de hielo para que llegue a la torre cuesta un montón. La verdad es mayormente con montapuerco, en algún que otro mazo de globo, pero como distracción, como tanque. Eso para que lo tengan en cuenta. Eso ténganlo en cuenta nada más. Vamos a seguir. Y bueno, y vamos con los rompemuros. Y es que los rompemuros van directo a torre, pero siempre necesitan algún complemento para poder ser tanqueados, porque es muy fácil de defender en ese aspecto si van solos. Y por eso tienes siempre algún mazo de rompemuros con minero o con excavadora. Ya te lo he visto con barril de duendes y la verdad va muy bien. La idea es obviamente tanquear a los rompemuros y listo. Ojo, si pegan es una unidad de locos y por 2 elixir, la verdad va muy bien. Ahora sí pasamos con la parte de explicar estas unidades, que la verdad son una locura, porque es verdad que un minero, si tú lo pones contra una P.E.K.K.A o contra unos Larrys, los va a matar. O sea, el minero va a empezar a pegarle. Nerf al minero. Pero la cuestión es que van directo a torre. Tú las puedes poner en cualquier parte del campo y ahí van a aparecer, en el caso de minero, excavadora, cementerio y barril de duendes. Y la verdad son muy útiles y por eso son una win condition. Una win condition, perdón, o condición de victoria muy versátil y útil, con diferentes funcionalidades. Digamos que tiene su doble cara, porque tú puedes utilizar tanto bienvenido Meliodas Uzumaki mientras estoy haciendo el video. Bienvenido a la familia Panitas del canal de Twitch, no olviden seguirnos en Twitch. Y es que la excavadora, el minero, barril de duendes, cementerio, los puedes utilizar en diferentes ocasiones. Obviamente lo principal es atacar a la torre, pero puedes defender con un cementerio, con un minero, con una excavadora, hasta con unos duendes, dependiendo obviamente de la situación. Usarlos para tumbar alguna estructura, no significativamente. Y la verdad van excelente. Y bueno, panitas, pasamos con lo último. Y son las win condition estructuras. Sí, sé que la excavadora es una win condition, que es estructura también. Pero estas son, digamos, más estructura como tal. Las pones literal en un lado, no salen por debajo de la tierra así como loco. No hacen ninguna locura. Pero estas son dos que tienen, digamos, la misma funcionalidad que las anteriores. Puedes usarlas tanto como defensa como ataque.
Lo único que solamente de tu lado del campo son, digamos, un poquito más a lo defensivo, más hacia ti, pero que tienen esa funcionalidad principal que es ir a atacar a la torre. Un mortero, una ballesta, si el rival deja que le peguen, la verdad, le van a destruir la torre. Y hay algo muy importante, la ballesta siempre es acompañado con Tesla, o en su mayoría, en general, y no tiene muchas variantes, pero el mortero es bastante interesante porque lo puedes mezclar con casi cualquier win condition de estas tres que puse acá. Creo que con el globo no la veo tanto, pero con el barril de esqueletos, con el minero, con el cementerio, con el barril de duendes, hasta con la excavadora lo he llegado a ver. Y la verdad es una locura. El mortero tiene siempre esa doble función de tener tanto la parte defensiva como en ataque. Si se te complica algo y tienes un mazo, por ejemplo, de mortero cementerio, que por cierto, allá acá en el canal, si lo quieren ver, aquí hay videitos interesantes. Y es que el mortero tú puedes usarlo si la partida se complica y el cementerio no está funcionando, pum, pones un mortero, atacas a la torre del rival y la verdad el rival a veces no se espera el mortero ahí, o te lo puedes poner defensivo y atacar a cementerios. También eso pasa lo mismo con el minero, con barril de esqueleto. La verdad, de este lado es mi estructura win condition favorita. Pero bueno, panitas, como siempre les recuerdo que pueden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like, dejarme en los comentarios cualquier cosa, cualquier duda, y si faltó algo o si quieren que profundice más de este tema de las win condition o del tipo de cartas en general, lo pueden dejar y hacemos un segundo videazo que sé que les va a encantar, así como seguramente les va a encantar este. Como siempre les recuerdo que pueden venir a nuestro canal de Twitch de lunes a viernes que estamos en directo y los espero en el siguiente video.